Bien, ¿qué tengo que tener en cuenta con respecto a la forma del presente perfecto? The form. Para empezar, tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho anteriormente, que al ser un tiempo verbal que pertenece a la familia de los tiempos imperfectos, comparten un denominador común. Y ese denominador común es que se forman con el verbo have, el auxiliar have, más el verbo principal en forma participio, que, como hemos dicho anteriormente, puede ser o y d, puede acabar en ed si el verbo es regular, regular verb, o puede ser que si el verbo es irregular, tengamos que tener en cuenta, obviamente, que estamos hablando de la tercera columna de esta lista que es tan tediosa de aprenderse, pero que bueno, vamos a intentar aprendérnosla de diferentes maneras, no solamente por repetición y con la lista delante. Eso es una de las maneras en las que nos la podemos aprender, ¿de acuerdo? Vale, pues nosotros le tendremos que prestar atención a esta columna, ¿vale? Si el verbo es irregular, irregular verb, regular verb, de cara a hacer la estructuración de la oración en este tiempo verbal de una manera adecuada. Así que recordad, have más verbo en participio que puede acabar en ed o en tercera columna, dependiendo de si el verbo es regular o de si el verbo es irregular. Obviamente, este tiempo verbal no va a estar solo, no va a estar flotando en el aire lingüístico, sino que obviamente lo tendremos que introducir en una oración, y ya sabéis que las oraciones en inglés deben de tener su sujeto, y obviamente vamos a tener complementos que pueden ser temporales o pueden ser de otro tipo, incluso pueden ser las pistas que vamos a ver más adelante. Aunque esas pistas pueden también estar en otros sitios, en otras posiciones en la oración que no tienen que coincidir necesariamente con el final de la oración. Bien, una vez que tengo esto, que ya sé que para hacer la parte de perfecto necesito el verbo have más el verbo participio, voy a fijarme ahora en la parte de presente. Obviamente, si estoy hablando del presente perfecto, necesitaré saber que el verbo have va a estar en su forma de presente, obviamente, que tiene, como ya sabéis, dos formas, que es have y has. Recordad que la conjugación del presente simple, del verbo have en presente, es I have, you have, he, she, it has, we have, you plural have, and they have. Pues entonces lo que vamos a tener va a ser la forma have y la forma has, puesto que esto es lo que vamos a tener aquí, ¿de acuerdo? El verbo have en presente seguido del verbo en participio. ¿Qué otras consideraciones podemos tener en cuenta con respecto a la forma de el presente perfecto? Podemos comentar que su forma interrogativa se va a hacer, recordad, como en todos los tiempos donde tenemos auxiliares, si el auxiliar obviamente es el primer elemento, es el que va a mandar de cara a hacer las preguntas y hacer las negaciones. Con lo cual, si quiero hacer una estructura interrogativa, lo que haré será mover el verbo have, el auxiliar have, delante del sujeto, con lo cual have o has, en este caso have, por la forma que tenemos aquí, vamos a ponerlo en mayúscula para que no nos liemos, puesto que estamos hablando de la estructura y no estamos hablando de una oración en concreto. Vamos a tener aquí have, obviamente desaparecería de aquí, ¿de acuerdo? Y si quiero hacer una negación, lo voy a hacer introduciendo el adverbio de negación not, y ya veremos si después contraemos en la forma haven't que hemos mencionado en algún otro tutorial, ¿de acuerdo? También mencionar con respecto a la estructura interrogativa que si lo hago de esta manera, lo que obtengo es una pregunta de sí o no, y si quisiera hacer una pregunta de WH, obviamente tendría que meter aquí mi partícula de WH, ya sea where, when, who, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las cosas, las consideraciones que tendríamos que tener en cuenta con respecto a la forma del presente perfecto. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo podríamos estructurar
esa oración y ver los cambios que podríamos tener con respecto a la forma negativa e interrogativa. Imaginaos que lo que yo quiero decir es que yo he comido en mi casa. Yo podría decir I have eaten at home. Recordad que eat es un verbo irregular, con lo cual estoy utilizando la tercera columna. Eat, ate, eaten. ¿De acuerdo? Si yo quisiese hacer una estructura interrogativa, lo único que tendría que hacer es mover el have delante de su sujeto. Recordad que el sujeto es una función oracional, con lo cual el sujeto no tiene por qué estar siempre representado por un pronombre personal. En otros tutoriales veremos otro ejemplo y también haremos incluso un tutorial con respecto a este hecho para que no identifiquemos siempre el concepto de sujeto con una palabra o incluso con un pronombre personal. Pero por ahora, como lo que estamos haciendo es ver la estructura básica, la organización básica con respecto a la forma, esto nos va a servir, ¿de acuerdo? Vale, con lo cual si quiero hacer una estructura interrogativa, lo único que tengo que hacer es mover have al principio de la oración. ¿Lo veis bien? Have al principio, perdón, al principio de la oración no, delante del sujeto que coincide con el principio de la oración en este caso. Con lo cual, aquí tendría que marcar con un question mark, ¿de acuerdo? Si quisiese hacer una oración negativa, pues metería aquí, como he dicho anteriormente, el adverbio de negación not y posteriormente yo podría tener aquí la forma haven't. Lo mismo ocurriría con la forma has. Yo podría decir she has told me the truth. Ella me ha dicho la verdad. She has told me the truth. Pues también podríamos hacer una pregunta moviendo este auxiliar delante y ya obtendríamos la pregunta. También podría tener una oración negativa introduciendo aquí not y también podría tener la forma contraída hasn't. Recordad que la contracción es una cuestión de registro. Vais a ver en muchos casos que estáis leyendo y veis que estas formas no están contraídas, con lo cual indicaría que estamos en un registro formal. Si lo vemos contraído, quiere decir que estamos en un registro informal, ¿de acuerdo? También podría tener una estructura de WH, una pregunta de WH, por ejemplo, si yo me preguntase ¿dónde he comido? Y no tuviese obviamente la parte at home, que me está indicando ya el dónde, ¿de acuerdo? Por ejemplo, where have I eaten? Where have I eaten? Where? ¿Dónde he comido? Y la respuesta sería I have eaten at home, I have eaten in my friend's house, o whatever, lo que sea, ¿de acuerdo? Vale, lo mismo ocurriría aquí, podríamos tener aquí una partícula de WH, por ejemplo, why has she, se ha movido, con lo cual ya no podría estar aquí, why has she told me the truth? ¿Por qué me ha dicho la verdad? ¿De acuerdo? O she has not told me the truth, ella no me ha dicho la verdad. ¿De acuerdo? Pues estas serían las características estructurales con respecto a la forma que tendríamos que tener en cuenta con respecto al presente perfecto. Y en el siguiente corte vais a ver que nos vamos a referir a el uso. Y finalmente veremos las pistas como hemos hecho en otros tutoriales. No os perdáis el hilo y ya sabéis que nos vemos en un blip.